Bueno, yo soy Silvia Fernández, que soy de La Plata, soy profesora de historia. ¿Escuchan? Bueno, profesora de historia también. Mi secundario fue posterior al mí, pero también en el Colegio Nacional, un colegio bastante politizado en su momento. Yo entré al colegio en el 76. Es una niña. Ustedes habían entrado y ya tuvimos, bueno, Andrea, para la promoción del colegio, el primer encuentro, fines del 75, cuando se venía a ver, empezar a ver esto de la dictadura, el primer acto fue: no vienen más vestidos de civil, se implanta el uniforme en el Colegio Nacional. Que era, ¿qué es esto? Una rareza. De venir detrás de los pelos a decir, bueno, 5 chicos por división, uno va a ir a una asamblea por el ERP, uno va a ir por el DC, otro va a ir por la CNU. No sabíamos a qué nos llevaban y teníamos que levantar la mano de acuerdo a lo que nos había tocado por el preceptor de la CNU, que dividía quiénes iban a ir a la asamblea a decidir, no sabíamos qué. Y muchos también llevados a manifestaciones sin saber a qué iban, ni los viejos que corríamos en esa manifestación. En el colegio, mi promoción del 79 dio la casualidad que no sé si este tema de tener tanta represión encima nos llevó a volcarnos masivamente en la apertura de literatura. Y en el 79 empezamos a ver inconscientemente el tema de los derechos humanos dentro del colegio, que nos costó que nos tengamos fichados en el 79 al salir del secundario y no poder entrar en la universidad, por querer hacer una TRU, que era muy tradicional en el colegio. Y en esta TRU a nosotros se nos ocurrió hacer que necesitaba la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para preguntarnos cómo nos trataban. Bueno, era un preceptor con el que juntos se trae cada uno, picañándonos para guiarnos en la respuesta que le teníamos que decir a esta comisión. Una inconsciencia en el 79, que bueno, nos costó esto, ¿no? Que nos iban a ingresar en la facultad en el primer año, porque nos hicieron llevar todas las materias, nos suspendieron de tal manera a todos los que habíamos participado en la TRU, que nos impidió, salvo los que teníamos buen promedio, ingresar en la universidad, porque se ingresaba por cupo y con examen de ingreso, salvo los que veníamos del Colegio Nacional, Liceo y Bellas Artes, que entrábamos los mejores promedios 7 por facultad. O sea, el resto iba a ingreso. Con todas estas sanciones nos llevamos materias, todas, y por lo tanto también se restringió el tema de la ingreso a la universidad. Y eso fue el disparador para empezar a militar, porque nos sentimos absolutamente vulnerados de nuestro derecho de hacer el ingreso, que nos correspondía en el cupo, y fue encontrarnos, si bien en mi casa se hablaba de política mucho, mi padre militó en el radicalismo toda su vida, cuestionarnos qué hacemos en la facultad con todo esto. De mi promoción, la mitad de la promoción fue Malvinas y la mitad no volvió. Entonces teníamos gente que se había ido a Malvinas, se había vuelto, chicos que habían desaparecido, porque algunos por votación de apellido o demás se habían tenido que ir, y otros se habían desaparecido. Entonces la realidad la conocíamos desde otro lugar, ¿no? No era nada más lo que se decía, sino lo que vos habías vivenciado. Yo, como profesora de historia, algunas veces hablaba en primera persona cuando tenía que dar derechos humanos en el secundario. O sea, nosotros entrábamos al Colegio Nacional en el 78, no recuerdo, estábamos casi terminando. Por la esquina que daba el comedor universitario había un caminito de corona de novias, y ese caminito estaba rodeado de militares con ametralladoras que nos teníamos que pasar por ahí. En la puerta del colegio había un señor militar con las listas, teníamos que decir nombre, apellido, entregar nuestro documento, corroboraba la división, pero
entrábamos a cruzar el colegio. O sea, era un acto tal la violencia que se vivía cotidiana que queríamos enfrentarnos de alguna manera a eso con ingenuidad, que era esto, querer representar la asamblea permanente, que en esta famosa club nos quisimos enfrentar a Gallo también, que era el señor interventor, y uno de nuestros compañeros decidió poner un gallo encadenado en el escenario, y toda la club fue ir a insultar al señor Gallo, ¿no? Con todos los adjetivos familiares y demás, y la idea era, que por suerte las mujeres lo impedimos, era guillotinarlo como si fuera la Revolución Francesa, pero bueno, era la inconsciencia de querer manifestar tu desacuerdo con lo que estaba sucediendo, sin saber las consecuencias las que nos podíamos atener por inconsciente, ¿no? Pero bueno, todas estas vivencias creo que nos hicieron que cuando se empieza a normalizar, con el intento de formar la COFUL y las primeras organizaciones, nos encontráramos todos los compañeros de división, el Pirani, el Bife, Gero, el Chile, el Turco Seibro, el Tama, o sea, toda gente que era compañera de promoción, nos encontramos que eran todos los que presidían los centros de estudiantes. O sea, evidentemente les salió al revés para reprimirnos, porque teníamos muchas ganas de decir lo que pensábamos. Y encima con Malvinas, que en Humanidades fue una primera asamblea muy, ¿cómo decirlo?, clandestina, porque no estaban permitidas, y unos militantes del PC trajeron documentos de afuera, en donde se planteaba que en realidad Malvinas era para intentar quedarse más tiempo en el poder, si salía bien. Entonces, que no había que apoyar Malvinas, porque en la facultad, por ejemplo, en Humanidades, no sé, no había centrado todavía, por ahí Guille, se habían empezado a hacer colectas y a juntar plata para comprar alimentos no perecederos para mandar a los chicos que estaban en Malvinas, desde las autoridades de la propia facultad. Entonces, como organización empezar a decir, bueno, no vamos a contribuir mandando alimentos no perecederos, vamos a hacer otra cosa, vamos a hablar desde el otro lado. Creo que por ahí pasaba un poco la rebeldía, y bueno, cuando se empezó a formar la COFUL, también vino Baudino, pero todos los de la historia, o intentaban todavía hacerlo, fueron los que nos convencieron de empezar a militar en la franja. Y bueno, y después el primer acto significativo fue la toma del rectorado en el 82, reivindicando cosas que me parecen muy normales, como es el tema de las correlatividades, en ese momento no eran tales, o eran demasiadas, la reapertura del comedor como otra cuestión muy secundaria, pero que era muy importante, y el ingreso preparatorio, como que volver a la universidad reformista, no perder de base la universidad reformista. Bueno, y ese fue nuestro enganche con lo que fue la franja morada, hasta que bueno, me recibí y de civilidad, bueno, que fue militar en la cultura de tanto tiempo. Pero el principio fue ese, desde el secundario, que en vez de apaciguarnos nos generó más inquietudes para luchar por una democracia, que era lo que en ese momento nos estaba faltando. Así que bueno, esa es mi experiencia.